Acaban de mencionar los objetivos estadounidenses en la parte sur de Irán. Y esto es lo que hemos sabido, al menos por los medios, que atacaron Kangan, Bandar Abbas, la isla de Keshm, Sirik, Sham, Jask y Konarak, algunos puntos allí. Y fue algo distinto, porque anoche usaron cazas para golpear los objetivos, mientras que la noche anterior habían utilizado básicamente dos ubicaciones, una en Bahrein y otra en Kuwait, para atacar Irán. Concretamente la parte occidental, la provincia de Juzestán, cerca del estrecho de Hormuz. Esos fueron los objetivos por parte de los estadounidenses. Parece que Irán... voy a mostrar el mapa de los objetivos iraníes en el Golfo Pérsico. Aquí están los objetivos iraníes. La noche antes de anteayer, atacaron una de las principales zonas que se usaban en la frontera entre Kuwait e Irak para golpear los objetivos en Juzestán, en la parte occidental de Irán. Parece que Irán hizo algo importante, porque anoche no se ha oído nada sobre el uso de los HIMARS, ni ninguna mención a los HIMARS en Kuwait. En cambio, tuvimos algunos informes de HIMARS en Bahrein, lo cual fue relevante, porque según lo que hemos sabido, Irán lanzó más de 30 misiles y drones contra Bahrein anoche. Parece que el objetivo eran los HIMARS, o las instalaciones, algo importante en Bahrein. Y quiero saber más sobre eso y sobre cómo lo entiendes tú. Pero el otro punto importante era Omán. Omán ahora mismo, como sabes, es uno de los objetivos de Irán, o lo fue la noche antes de anoche. Y hay dos puntos clave. Uno es el radar estadounidense de largo alcance en Omán. Y el otro, el puerto logístico de la Marina de Estados Unidos en Duk, también en Omán. Esto es lo que sabemos de la situación actual entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué ocurrió anoche? ¿Y qué podemos aprender sobre los objetivos del ejército iraní o de la Guardia Revolucionaria? Hay que tener en cuenta que los iraníes no dejan sus recursos a la vista. Todas esas bases subterráneas de las que hemos visto y oído hablar durante el último año, más o menos, son donde Irán guarda sus activos, en esas distintas bases bajo tierra. Así que, cuando los estadounidenses dicen, hemos atacado un almacén de drones iraníes, están diciendo tonterías. Los iraníes guardan sus drones, sus misiles y el resto de su material militar bien protegidos, bajo tierra. Los sacan, disparan y luego los soldados también se refugian por Si hay algo sobre las bases subterráneas, está dispersos. Outside of those underground bases, they're spread out. They're not like in groups. No están en grupos. Así que tendrás misiles escondidos en distintas zonas y pueden lanzarlos sin usar los túneles de las bases. Eso hace que sea muy difícil, si no casi imposible, que los estadounidenses destruyan esos recursos. Por eso no han tenido mucho éxito. Por ejemplo, muchos de los incendios que hemos visto son en objetivos civiles. Han estado bombardeando puertos, han bombardeado barcos que pertenecen a particulares, barcos de pesca, barcazas y cosas por el estilo, en su mayoría. Infraestructuras spetsnaz atacaron. The Americans, out of spite, attacked them. They've attacked civilian targets in a number of places. Han atacado objetivos civiles en varios lugares, incluyendo, como todos recordamos, la conexión ferroviaria entre Irán y Asia Central, y también entre Teherán y Mashhad durante el funeral, justo unas horas antes del funeral en Mashhad. Por eso es muy difícil para los estadounidenses destruir las capacidades militares de Irán. En cambio, a los iraníes les resulta mucho más fácil atacar los activos estadounidenses, porque no están en bases subterráneas. Están guardados dentro de edificios o simplemente protegidos del calor, pero todos están en la superficie, no bajo tierra. Así que cuando un dron iraní impacta contra un edificio o contra algo en una base estadounidense, provoca muchos daños, a menos que ese edificio esté vacío. Aún así, el edificio no se va a utilizar en el futuro, sobre todo en estas circunstancias, donde la temperatura puede llegar casi a 50 grados
y la humedad alcanza a veces el 100% en esos países. Eso es muy perjudicial para los sistemas de armas estadounidenses. Los iraníes también, como ha señalado, atacaron Omán por primera vez y lo hicieron con fuerza. Fue un ataque sorpresa y destruyeron activos estadounidenses en Omán, incluidos los sistemas de radar y los equipos de interferencia que se usaban para ayudar a los barcos a cruzar el estrecho de Omán. Y otro objetivo que tienen los iraníes, que además es muy útil para ellos, son los petroleros y los buques que intentan pasar por el estrecho de Hormuz a través del corredor estadounidense, lo cual constituye una violación. Su mera existencia ya es una violación del memorando de entendimiento. Y anoche, de nuevo, atacaron petroleros. Y el precio del petróleo, creo, ha subido en los últimos 2 o 3 días. No sé, quizá 10 o 15 dólares ya. Así que los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz, claro. Los estadounidenses han impuesto un bloqueo, pero los iraníes tienen una ventaja, y es que desde que se firmó el memorando de entendimiento, han exportado rápidamente decenas de millones de barriles de petróleo iraní. Muchos petroleros llenos de crudo estaban atascados en el Golfo Pérsico. Mientras el bloqueo seguía en vigor, los iraníes llenaron todos los buques que había en el Golfo. Los prepararon para el día en que pudieran salir, y en cuanto se firmó el acuerdo, Irán exportó ese petróleo. Y han estado exportando mucho más que otros países del Golfo Pérsico, porque estaban preparados. Se prepararon para esto y obviamente dieron prioridad a sus propios barcos. Y durante esos 2 meses, Irán importó muchos bienes esenciales que antes no podía. Y por otro lado, los estadounidenses no han conseguido reducir la escasez de petróleo. Además, otros productos que se fabrican en el Golfo Pérsico, como el helio o los fertilizantes, todo lo que sale de las plantas petroquímicas, esas carencias en realidad han aumentado, porque el número de barcos que han pasado por el estrecho de Hormuz ha sido muy limitado y de forma desproporcionada se han destinado al transporte de petróleo. Así que la escasez de petróleo puede que no haya empeorado, pero desde luego no ha mejorado. Cuando Trump dijo entonces, cuando se firmó el memorando de entendimiento, que solo teníamos 4 semanas de reservas de petróleo, no creo que la situación haya cambiado mucho desde entonces. Así que Irán se ha preparado y los estadounidenses no están en una buena posición. Y muy rápidamente, cuando los estadounidenses empezaron a atacar a Irán, los iraníes respondieron con mucha fuerza durante las últimas noches. Y anoche, en particular, Irán golpeó con mucha dureza, asegurándose de que los petroleros ya no pudieran pasar. Creo que uno de los errores que cometieron los estadounidenses fue que en el pasado los iraníes no atacaban los petroleros, o lo hacían muy rara vez, quizá con drones ligeros, y casi nunca con fuerza. Pero en las últimas 24 o 48 horas, los iraníes han estado atacando petroleros con mucha intensidad y con misiles, no con drones. Y eso, por supuesto, es para garantizar que otros petroleros tampoco pasen. Así que el corredor estadounidense se ha vuelto muy costoso y muy peligroso para los barcos. Y esa es en parte la razón por la que el precio del petróleo ha subido de forma tan drástica. Ayer hubo 2 informes. Uno de ellos decía que Irán había atacado 2 superpetroleros que pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos. Y según anunció la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos habría engañado a esos 2 buques, haciéndoles creer que tendrían un paso seguro por el estrecho de Hormuz. Luego Irán les advirtió, no hicieron caso, siguieron una ruta llena de minas y fueron alcanzados por misiles. Y la verdad, no sé cuál era exactamente la situación en el estrecho. Anoche supimos que Estados Unidos está intentando forzar la entrada de algunos de esos superpetroleros en el estrecho para romper el bloqueo de Irán, o de alguna manera el control que Irán ejerce sobre esa zona. Bueno, ahora los iraníes han cerrado el estrecho y los estadounidenses también, así que no se permite que pase nada.
Y los iraníes, como bien has señalado, están usando misiles. Ya no se limitan a lanzar advertencias o como mucho a disparar un dron. Ahora están alcanzando los barcos con misiles. Por eso, los otros buques que siguen en el Golfo Pérsico o fuera en el Mar de Omán se mantienen alejados del Estrecho de Hormuz. Además, por primera vez Irán, al golpear Omán, destruyó muchos recursos estadounidenses que se estaban utilizando contra Irán. Irán pilló por sorpresa a los estadounidenses y también a Omán, porque habían permitido que los estadounidenses actuaran así. Y esos daños han hecho mucho más fácil para los iraníes atacar a los petroleros que se negaron a cumplir las exigencias de la Marina iraní. Verás, Nima, esta no es una guerra que los estadounidenses puedan ganar, e Irán está respondiendo con mucha fuerza. Y Trump dice que va a golpear con mucha fuerza. Anoche dijo que golpearía duro, y esta noche estoy seguro de que los iraníes van a seguir respondiendo con la misma dureza. Cada día que pasa, la escasez de energía aumenta, la falta de otros suministros también crece, y el mundo se acerca cada vez más a una crisis económica, algo que el propio Trump reconoció. No es que ignore todo esto. De hecho, lo señaló claramente cuando en Estados Unidos, entre las élites políticas, lo atacaban por firmar el memorando de entendimiento, que era evidentemente un forward palm. Hay gente que discute por qué Irán decidió firmar el memorando de entendimiento y critican a Irán por una cosa y por otra. Además, hay preocupaciones internas y externas entre los responsables iraníes. Una de ellas es que no se trata solo de que Estados Unidos se beneficie del memorando o de la situación posterior a su firma. También Irán lo está utilizando a su favor. Uno de los informes que han salido hoy en el Washington Examiner dice que en los 26 días entre la firma del memorando entre Estados Unidos e Irán y la reciente reactivación del bloqueo estadounidense, Teherán envió más de $6.000 millones en productos petrolíferos a compradores extranjeros. Entonces, ¿cuál es el sentimiento entre los iraníes? ¿Cómo se sienten? No me refiero a los responsables de las decisiones, ni a quienes participaron en las negociaciones o en las conversaciones. Hay opiniones distintas. Hay quienes dicen que no deberíamos haber firmado ningún acuerdo y creen que tendríamos que haber continuado la guerra. Tienen sus propios argumentos. Decían que los estadounidenses estaban a la defensiva y que deberíamos haber seguido hasta que se rindieran. Los que estaban a favor de las sanciones decían que, bueno, nosotros también necesitábamos suministros. Necesitábamos dinero para mantener a la población, para sostener a las Fuerzas Armadas y para apoyar a nuestros aliados en toda la región. Pero incluso entre los que estaban a favor de negociar, había, digamos, dos posturas distintas. Algunos decían que deberíamos haber conseguido más concesiones, y otros pensaban que con esto era suficiente. Yo personalmente creo que podríamos haber obtenido más concesiones. Y creo que sí, bueno, mi opinión, como sabes, cuando hablamos de esto en privado durante los últimos meses, era que deberíamos haber continuado la guerra unos días más. Una guerra de 39 o 40 días. Y también pienso que deberíamos haber firmado el memorando de entendimiento un par de semanas después para aumentar la presión sobre Estados Unidos en el mercado del petróleo. Pero esa era mi opinión. Hay otros que dicen, bueno, el gobierno iraní necesita dinero para mantener el país en marcha, y nuestros aliados en la región necesitan apoyo financiero. Y yo creo que probablemente hemos vendido bastante más de $6.000 millones en petróleo. Pero en cualquier caso, pienso que, en general, los iraníes tenían reservas respecto al memorando, porque durante ese periodo entendieron muy rápido que Estados Unidos no iba a cumplir con sus compromisos. Quiero decir, en todas las reuniones que he tenido o en las conversaciones que he mantenido con gente informada o medio informada, nadie creía que los estadounidenses fueran a cumplir con sus compromisos.
Algunos eran más escépticos que otros, pero en general, nadie, a puerta cerrada o en conversaciones privadas, pensaba que Trump fuera a presionar a los israelíes. Pero el argumento era, necesitamos ganar tiempo. Tenemos que prepararnos para la siguiente oleada, porque el consenso, por lo que yo entendí, era que esto no había terminado y que íbamos a tener más asedio y más guerra. Y efectivamente, tuvimos más asedio y más guerra. We had more siege and more warfare. So, and the Iranians knew that within the framework of Y los iraníes sabían que, dentro del marco del memorando de entendimiento, podían dejar de cooperar. No necesitan abandonarlo. Solo tienen que decir, vosotros no estáis cumpliendo vuestros compromisos, así que nosotros tampoco cumpliremos los nuestros. Y ahí es donde estamos hoy. Los iraníes han dejado de cooperar y de permitir el paso de los barcos. Los estadounidenses han hecho lo mismo. Esa es el arma más fuerte de Irán contra Estados Unidos. Fue, básicamente, lo que obligó a los estadounidenses a firmar el memorando en primer lugar. Ese es un aspecto del asunto. Otra cosa que quería señalar es que hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Irán no ataca al régimen israelí en este momento? Y creo que está bastante claro. La razón es que esta es la batalla por el estrecho, y los estadounidenses han estado incumpliendo todos sus compromisos, creando además un corredor en el estrecho para debilitar la capacidad de presión de Irán. Y una vez que debilitan esa capacidad, ya no tienen que cumplir con esos compromisos, porque los iraníes no tienen forma de obligarles a hacerlo. Así que la clave era el estrecho de Hormuz. If that is Azur, it's going to stay entrando en estrecho de Hormuz. We've reached here in el estrecho de Hormuz, Trump tiene la ventaja. Si Irán gana en el estrecho de Hormuz, Trump queda derrotado. Por eso, toda la atención de ambos lados se ha centrado en el estrecho de Hormuz. Creo que ahora mismo la prioridad del país es concentrarse en derrotar a Estados Unidos. Y hasta ahora lo están haciendo muy bien. No veo ningún escenario en el que Estados Unidos logre imponerse. Y recordemos que, incluso si de alguna manera Estados Unidos llegara a lanzar una operación terrestre en este calor insoportable de la península arábiga, no sé exactamente qué temperaturas hay en Dubái y en esas otras zonas, pero deben rondar, no sé, los 45 o 46 grados. No lo sé. Es más que eso. Es más que eso, profesor. Va a llegar a 55, 60, algo así. Bueno, sí. Y luego la humedad al 100%. Así que, aunque haga 40 grados, se siente como 55 en Teherán. Quiero decir, con el 100% de humedad, es, digamos que en grados Celsius. No está en grados Fahrenheit. Sí, Celsius. Entonces, suponiendo que Estados Unidos lleve a cabo un ataque terrestre y que los iraníes estén preparados para un ataque terrestre, digamos que los estadounidenses toman algunas islas y parte del territorio continental. Los iraníes lanzarán misiles desde todo el país. Y por cierto, en los últimos días, si te has fijado, los iraníes no han estado usando misiles de largo alcance. Han estado usando misiles de corto alcance y muchos drones. Así que están y board en Nemer, pero sin emplear misiles de largo alcance. Pero en cualquier caso, si los estadounidenses entran con una invasión terrestre, no va a cambiar nada. Porque Irán puede atacar toda la región del Golfo Pérsico y cualquier punto alrededor del estrecho de Hormuz, desde cualquier lugar de su territorio. Desde cualquier parte de Irán pueden lanzar sus ataques. Pero lo bueno es que anoche, cuando se suponía que los estadounidenses iban a golpear con fuerza y Trump dijo que iba a castigar duramente a Irán, Irán golpeó a Estados Unidos mucho más fuerte de lo que Estados Unidos golpeó a Irán. Y anoche, Irán fue muy generoso con sus misiles y sus drones. Ha estado atacando con mucha fuerza en todos los frentes. It's been hitting very hard across the board.